Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eneida Victoria Colmenares Hernández, estudiante de la especialización en auditoría y control interno. El objetivo de esta presentación es realizar la sustentación del artículo Auditoría Forense como herramienta para la prevención del fraude en el sector real colombiano. Antes de iniciar como tal con la sustentación, es importante dar un contexto de por qué el fraude empresarial hoy en día se constituye como un pilar importante de investigación para las organizaciones. Y es porque hoy en día el fraude es una principal amenaza para todas las organizaciones, no solamente para el sector real, sino también para el sector financiero, debido a que apunta directamente a todos los temas de estabilidad financiera y sobre todo también estabilidad reputacional, que hoy en día es tan importante para las organizaciones debido a que apunta de cara directamente al cliente final o en el caso de las compañías del sector financiero ante el consumidor como tal financiero. Hoy en día todos estos temas de fraudes empresariales han tomado muchísimo auge y se han visto intensificados debido a las muchas debilidades en los sistemas de control interno y también por todo este tema del auge digital, debido a que las compañías quieren estar en una permanente actualización, pero no se informan y no robustecen ante sus sistemas de control interno, dejando así muchas brechas de control abiertas y por lo tanto, pues es por allí donde a veces se materializan tanto los fraudes. Antes también de iniciar, es importante que tengamos en claro lo que nos dice Creasy en 1961 y es acerca del triángulo del fraude. A veces escuchamos mucho hablar de temas del triángulo del fraude, pero se nos olvidan cuáles son esos tres componentes principales que permiten que como tal el fraude empresarial se materialice. Uno de ellos es la oportunidad y esa oportunidad es todas esas debilidades de control interno, todas esas brechas, todas esas goteras que tienen las compañías en sus sistemas de control interno que permiten que un fraude como tal se materialice. ¿A causa de qué? Usualmente a causa de la presión que pueden ejercer algunas personas que tienen altos mandos o cargos de poder y autoridad en las organizaciones. Este sujeto subordinado, sí, que a la final es quien materializa el fraude, entra después en un proceso de razonamiento y es justificar, buscar excusas para procesar el por qué está haciendo el fraude. Entonces, en Colombia a veces vemos que hay fraudes que se materializan porque dicen, no, es que estoy en una empresa capitalista, el banco no pierde, el banco tiene mucha plata. O si no, no, es que esta empresa que es del sector real me robé unos rollos de cartón, pero es que aquí son 30.000 rollos de cartón. Entonces, es como el razonamiento por el cual el fraudulento trata de convencerse de que lo que está haciendo es justo y está bien. Y es allí entonces cuando también salen y surgen muchos tipos de fraude. Y hay muchos investigadores que han investigado, digamos que acerca de este tema. Uno de ellos es Albrecht en 2019, quien nos habla de un tipo de fraude financiero y contable. Este tipo de fraude financiero y contable repercute directamente sobre los libros y sobre los estados financieros de las compañías, donde usualmente estas áreas, cierto que son tan protegidas y tan cuidadas, tienen una serie de accesos, de privilegios en los sistemas de información, ajustes manuales que les permiten poder consolidar como tal los fraudes. Adicionalmente, tenemos ya los fraudes que son asociados a todos los temas de corrupción directamente y también al tema del lavado de activos. Y ahí entran Cano y Lugo en el año 2020 a definirnos que ese lavado de activos es dar una apariencia ilícita a, a movimientos financieros que son ilícitos. Y pues en Colombia tenemos muchos casos, ¿cierto?, asociados a este tema. Incluso recientemente tenemos el caso de Lili Pink, que se está viendo, digamos que permeada por un potencial caso de lavado de activos por parte incluso de su área de contabilidad. Entonces ahí los dos tipos de fraude financiero y contable se presta también para poder materializar temas como el lavado de activos dentro de las compañías. Pero frente a esta problemática de fraude empresarial es allí cuando como tal llega la auditoría forense como una potencial solución para las compañías. Entonces ahí García Rodríguez nos define en 2017 la auditoría forense como una herramienta, como una rama de la auditoría que permite recolectar evidencia financiera, pero no solamente se queda allí, sino que esa evidencia financiera ahora va a permitir tener evidencia y va a funcionar como una evidencia legal y va a poder tener fines legales y utilizada y va a poder ser utilizada para poder acusar de delitos, ¿sí?, a las personas que se vean como tal implicadas, contribuyendo así a la detección y a la prevención temprana del fraude. Hay una diferencia muy importante entre la auditoría forense y la auditoría tradicional, y es que la auditoría tradicional se queda en la cifra financiera
y usualmente siempre dice, esta es la razonabilidad que yo puedo ofrecer. Tanto la auditoría interna como la auditoría externa siempre está basada en muestras, por lo tanto, siempre se da como un aseguramiento razonable, pero no un end-to-end, ¿sí? La auditoría forense desde su enfoque llega ya mucho más específica, como dice García y Rodríguez 2023, a proponer una evidencia más real, basada en hechos reales, en sucesos reales, en monitoreos reales, en quién incurrió, cuáles son esas debilidades y cómo las aprovechó el fraudulento para poder materializar como tal un fraude o cómo podría hacerlo para a futuro materializarlo. ¿Sí? Adicionalmente, pero ¿cómo se hace esto? Por medio de la detección de irregularidades. Un pago a una hora que no es, ¿sí? Fuera de lo que dice la política, una transferencia a una hora inadecuada, una transferencia a una cuenta que no está autorizada, ¿sí? Es algo irregular dentro de la operación usual de una compañía. Que todo esto a la final resulta convirtiéndose en toda una investigación legal y en la construcción no de un papel de trabajo normal, sino, como ya lo había mencionado antes, en un papel de trabajo con fines 100% legales y como una evidencia legal frente a un proceso jurídico. Y esto fue lo que nos dice Cano en 2017. Entonces, en ese orden, la auditoría forense llega a convertirse en una herramienta de fortalecimiento del control interno, con todas esas cualidades que acabamos de mencionar, con esa diferencia, con ese plus, digámoslo de alguna manera, llega a fortalecer el sistema de control interno de las compañías. Y Martín en 2022 nos explica cómo es ese fortalecimiento. Y uno de esos es porque llega evaluando el riesgo, ¿sí? Ahí apoyado por Cano y Lugo en 2018, quienes nos dicen que esa evaluación del riesgo, al ser también un componente del sistema de control COSO, que es el que nos rige a nosotros acá en Colombia, permite de forma preventiva que las compañías puedan conocer los riesgos a los cuales se encuentran expuestas y por lo tanto desde su segunda línea de defensa hacer una gestión permanente del riesgo que les permite estar constantemente actualizados. Las compañías usualmente definen cada cuánto ellas quieren actualizar sus riesgos o hacer la gestión de sus riesgos. Hay compañías que lo hacen semestrales, compañías que lo hacen anual, compañías que incluso lo pueden hacer cada 3 años y permean todos sus macroprocesos y también sus microprocesos. También nos dicen que el fomento de una cultura ética y transparente es vital para el fortalecimiento del control interno y creo que este es uno de los puntos más relevantes porque lastimosamente hay compañías que no tienen una buena cultura ética y de transparencia y se quedan simplemente en que el colaborador firme anualmente el código de ética, pero se les olvida que hay otros componentes que también son muy, muy relevantes y muy importantes. Entonces, es importante que esto esté muy bien fundamentado en las compañías. Y por último, también no menos importante, los temas de sostenibilidad y gobernanza, un tono desde lo alto que tenga como parte de su liderazgo fortalecer el sistema de control interno y darle a entender a los trabajadores lo importante que es mantener un sistema de control interno fuerte. Todo esto a la final pues nos lleva a prevenir el fraude y nos hace ver la auditoría forense como una herramienta de prevención, ¿sí? Más que una herramienta reactiva. Claramente existen muchos métodos de auditoría forense para ser ejecutada. Uno de ellos es la toma de decisiones efectiva, va a ayudar a la administración a ser mucho más preventiva y, por supuesto, frente al cliente externo, dar una muy buena presentación. Como les decía, ¿cómo es posible hacer todo esto que estamos hablando? Uno es el modelo COSO, ¿sí? Implementarlo correctamente con cada uno de sus componentes, el test ambiente de control, la evaluación de riesgos que ya la nombramos, las actividades de control, información y comunicación, todas las actividades de monitoreo. Y como parte de la propuesta que trae este artículo, estar hacer algunos cambios muy pequeños que ya vamos a desarrollar también en la segunda pregunta. El docente me propuso una pregunta y es si la auditoría forense se plantea como herramienta preventiva, pero en la práctica se utiliza principalmente de forma reactiva, ¿qué condiciones organizacionales deberían cambiar para que realmente cumpla una función preventiva? Hay dos aspectos clave. El primero es la inclusión obligatoria de especialistas forenses en los organigramas de las direcciones de auditoría en las empresas del sector real, porque lastimosamente los auditores forenses solamente son buscados cuando el fraude es materializado. ¿M? Y digamos que los auditores financieros y los auditores de procesos se ven en la obligación de tener que realizar auditorías bajo un esquema forense sin tener los estudios correspondientes porque tienen seguramente otras especialidades dentro de la rama. Entonces, un auditor forense
con esa experiencia es vital dentro de los organigramas de auditoría. Además, pues no va a llevarle mucho presupuesto a las compañías, debido a que, pues, si bien son mejores pagos, si son salarios más altos, es importante mantenerlos dentro de la estructura. Segundo, la inclusión de auditorías con enfoque forense en los programas de auditoría. A veces nos basamos únicamente en crear programas de auditoría basados en el proceso, en el manual, en lo que dice el papel, pero se nos olvida un poco como esa perspectiva de fraude que es tan importante también mirarla, porque a la final estamos auditando recurso humano y bajo estos tres pilares que vimos también del triángulo del fraude puede ser muy posible que algo se materialice. Creo que con estos dos cambios podemos fortalecer un poquito más los sistemas de control interno de las compañías que auditamos, y sin necesitar mucho presupuesto y sin realizar grandes cambios. Creo que incluir este enfoque forense dentro de los programas de auditoría haría un cambio muy importante. Muchas gracias.